no tengo ninguna duda que hoy nosotros tenemos una claridad, es una nueva generación que se está planteando una visión de construcción del país, hacia dónde debemos ir, y sin duda alguna, hoy lo que significa la unidad, y en particular lo que significa esta candidatura Enrique Capriles, representa una presencia en todos los rincones del país. Y ahí sí tengo que reconocer que en el pasado no había esa presencia en todos los rincones del país. Hoy por hoy estamos en todos los estados, en todas las parroquias del país, con una representación entusiasta, esperanzadora y llena de un compromiso con un mejor futuro para todos, y Capriles lo ha dicho muchas veces. El proyecto que hoy lidera Capriles es un proyecto con el que nos sentimos representados para buscar darle solución a los problemas de los venezolanos. ¿Por qué no hacen eso, precisamente, ¿por qué no hacen eso tricolor? ¿Por qué no hacen eso poniéndose esta gorra como lo hacían hasta hace poco? Mira, yo por lo menos nunca me he puesto una gorra negra y nunca coincidí con una visión negra ni una visión negativa de las cosas. Yo Con siempre... nostálgicas 7 estrellas. Pero habrá quienes se las habrán puesto, yo no. Y hubo distintas expresiones a lo largo de estos 14 años, son largos 14 años, que por supuesto en este momento estamos en las puertas de un cambio que, como te iba a decir, representa la posibilidad para que todos los venezolanos se sientan identificados con un nuevo gobierno. Es decir, no tener un gobierno que divida, sino más bien un gobierno que busque la unificación de los venezolanos alrededor de la solución de los problemas. Durante estos últimos años hemos tenido un gobierno que siempre ha dividido entre unos y otros, que siempre ha buscado la confrontación, y esa confrontación siempre ha tenido un impacto en las familias, ha tenido un impacto en los pueblos, y esa marcada confrontación permanente es algo que Capriles y que nosotros que acompañamos este proyecto vamos a buscar superar para que tengamos, insisto, soluciones a los problemas más importantes que no se le han dado solución en estos 14 años. La última vez que vine a este programa fue hace 6 años, ¿no? Yo vengo cada vez que hay unas elecciones presidenciales. Tú me hiciste la misma pregunta y yo te dije, mira, en el 2002 se cometieron errores y el primero que reconoció los errores fue el propio presidente Chávez en ese momento, cuando sacó el crucifijo y le pidió perdón al país. Ese fue un momento de alta confrontación, un momento en donde ciertamente se cometieron errores de un lado y del otro. Perseguir chavistas fue un error. Todo lo que pasó ese día, te digo, hay que diferenciar el 11 de abril del 12 y el 13. Bueno, eso fue el 12 de la mañana. Bueno, por eso. Y yo a lo que voy es que en ese momento se cometieron errores porque el país llegó a unos niveles de confrontación, de encrispación y de intolerancia que no teníamos que haber llegado, y que yo le pido a Dios que más nunca volvamos a llegar a esos niveles, que podamos tener diferencias. Tú y yo podemos tener diferencias. ¿Reconoce que fue un error entonces ir a la casa de Rodríguez Chacín a meterlo preso sin lo hemos planteado muchas veces. Sí, eso fue un error específicamente, de Leopoldo López. Sí, en lo particular, y yo no tengo ningún problema con decirlo, y lo he dicho anteriormente, no es primera vez que lo digo, es decir, eso no es una primicia. Lo he dicho anteriormente y lo dije en tu programa. ¿Sabes que el 31 de diciembre del 2007 el presidente Chávez aprobó una amnistía? Y entre otros beneficiarios estuviste, ¿no? Estuviste tú y otros varios que estuvieron metidos en eso. Yo hubiese querido que más bien se diese un proceso legal para poder probar inocencia legal. Yo a lo que voy es que en ese momento políticamente, nosotros, los venezolanos, y no solamente quienes estamos, si se quiere, en una posición de dirigencia, los venezolanos en general, estamos en una posición de confrontación. Tú me preguntas, ¿qué diferencia hay? Entonces no era solo un error, sino un delito, y por eso tú me preguntas, si hubiera continuado el juicio y admite que es un error, o sea, un delito, hubiera ido de preso. Tú me preguntas qué diferencia hay entre esos momentos y lo que hoy representa Capriles, lo que hoy representamos quienes estamos haciendo la propuesta de la Venezuela del Progreso. Uno de los aspectos más importantes es la convicción de que Venezuela tiene que buscar la igualdad en derechos, de que Venezuela tiene que avanzar en que todos los venezolanos podamos convivir a pesar de tener diferencias, porque insisto, tú y yo podemos tener posiciones políticas distintas, pero podemos convivir perfectamente, y yo creo que todos los venezolanos podemos convivir con respeto, siempre y cuando nosotros estemos claros que existe un sistema de justicia que funcione, que no exista la impunidad que hoy existe en nuestro país. Ernesto, uno de los graves problemas, y ojalá, pues tenemos una hora de programa, ojalá podamos hablar a profundidad de los problemas de los venezolanos, de quienes nos están viendo. Que una de las cosas que la gente queda de la impunidad es precisamente ese, que dicen, caramba, pero esta gente que hizo todo lo que hizo, ahorita dice que es un error, que se arrepienten, y sin embargo no pagaron su culpa. Yo más bien te diría
que una de las grandes frustraciones que tiene el pueblo venezolano, que nos están viendo ahora y que padecen la impunidad todos los días, es que en nuestro país asesinan a 55 personas todos los días. Eso quería que hablamos. Perdón, oye, vamos a hablar, porque por eso, pero déjame terminar la idea. No, pero fíjate, déjame terminar la idea. La idea de usted central es que haya un camino, ¿no? Pero y el camino es la seguridad. Claro. Ok. Déjame terminar. Quisiera que llegáramos a ese camino. Claro, no, vamos a hablar, ojalá podamos hablar con detalle ese tema. Lamentablemente, hoy en nuestro país, un homicida que asesina no tiene razón para no seguirlo haciendo. 93 de cada 100 homicidios quedan impunes. Uno de los graves problemas que tiene el sistema penitenciario en nuestro país es que más del 75% de las personas que están privadas de libertad están procesados porque hay un colapso del sistema de justicia. Eso no lo puedes negar tú, no lo puede negar nadie. Lamentablemente no se ha tenido la capacidad que en estos 14 años, problema que venía, pero que se ha agravado durante estos 14 años, de darle respuesta a la impunidad. Aquí se cometen delitos y no pasa nada. Okay. Secuestran, no pasa nada. Se asesina, no pasa nada. Hay una impunidad total que, sin ninguna duda, es el primer problema que tenemos los venezolanos y que, sin ninguna duda, lo ha dicho muchas veces, será el primer compromiso de Enrique Capriles llegando a gobierno en enero. Yo creo que es un error plantearse un país en donde hay unos que se quedan estancados y otros que tienen oportunidad, más bien que todos puedan surgir. Y yo le he dedicado toda mi vida al sector público y a trabajar en función de que nuestro país esté mejor. Como te lo decía, fui alcalde 8 años y ahí están las obras que quedaron. Tú me preguntabas esta mañana, bueno, ¿dónde nadas tú? En una piscina que construimos, una piscina pública que construimos durante mi gestión como alcalde, y yo quisiera que la Venezuela que vamos a comenzar a construir a partir del año 2013 sea una Venezuela que una a los venezolanos, te lo he dicho varias veces, sí, en función de los logros y la solución a nuestros problemas. Fíjate que tú estudiaste en Harvard, ¿no? Sí. Estudiaste economía allá, ¿cierto? Sí. Un máster. Te viniste aquí a trabajar en PDVSA, ¿no? En aquel entonces tu mamá tenía un alto cargo allí en PDVSA, ¿no? Y de ese episodio surgió un asunto que te tuvo un alto costo personal, político, con el tema este de la inhabilitación, que es público y notorio. Y era un tema que había sido ventilado fundamentalmente por voceros del chavismo, que recordaba, mira, Leopoldo López recibió, siendo su mamá directiva de PDVSA, a través de Leopoldo López se emitió un cheque a favor de Primero Justicia, organización de la cual simultáneamente tú eras directivo, ¿no? Que es un cheque que recibió Julio Borges, ¿no? Esto incluso lo sacó Diosdado Cabello en la Asamblea Nacional, lo mostró el cheque y tal. Pero ahora resulta que no es solamente desde el chavismo, sino desde sus propios aliados, en el seno de la Mesa de la Unidad, donde está Acción Democrática. Henry Ramos Ayub está enrostrándole a Primero Justicia eso, a partir de un artículo que escribió Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia en el Zulia. Él le recrimina que Juan Pablo Guanipa haya tenido memoria larga para acordarse del caso de los jeeps de Siliberto, y escribe lo siguiente, ¿no? Ramos Ayub. Respondí esas alusiones lacónicamente mediante nota que envié a algunos medios a través de la red. Expresé al concejal Guanipa que me extrañaba su memoria difusa, como para recordar solo el caso de los jeeps de Siliberto, denunciado a comienzos del 89 por un monto alrededor de 35 millones de bolívares, buena memoria larga, pero en cambio no recordaba, mala memoria corta, el caso de desvío y malversación de fondos de PDVSA, trasegados vía Leopoldo López en 2 cheques por 85 millones de bolívares a favor de Primero Justicia, cuya recepción firmó Julio Borges el 23 de diciembre de 1998. Esto fue poco después del triunfo de Chávez en las elecciones. Ambos casos censurables, el de los GIA a favor de los activistas innominados de ADE, el desvío de fondos de PDVSA a favor de Primero Justicia y dirigentes con nombre y apellido, constituyeron hechos lesivos al patrimonio público, dieron lugar a diversas medidas judiciales y de la Contraloría y siguen colgando en los tribunales en espera de sentencias definitivas. ¿Qué es lo que pasa en el seno de la MUD? ¿Se están matando cuchillos allá adentro? Bueno, ¿Cómo es esa guerra? Me obligas a aclarar el caso, ¿no? Primero comienzo por allí. Ese es un caso de 1996 que tiene que ver con un proyecto social de darle orientación en justicia de paz al oriente del país, particularmente en el estado Monagas, en el del Tamacuro y en el estado Bolívar. Un proyecto que se presentó, al igual que se presentaron muchos proyectos en ese momento de distintas organizaciones no gubernamentales. En ese momento Primero Justicia era una asociación civil, no era partido político. Se aprobó el proyecto, se ejecutó, se llevó varias veces a Contraloría Interna, no hubo ningún indicio de pérdida patrimonial. Incluso yo tuve en un momento dado una conversación con el difunto Contralor General en ese momento y él mismo me reconoce que no hubo
pérdida patrimonial. Lo que había era conflicto de intereses, porque tú eras una que parte no hubo pérdida patrimonial. O sea, el caso luego se utiliza políticamente para sacarme de la contienda electoral en el año 2008, cuando yo tenía 70% apoyo popular para ser alcalde metropolitano. Como no me podían ganar por los votos, tuvieron que inventar la ¿Y inhabilitación. ahora por qué Ramos Ayub hace lo mismo y dicen lo mismo, el mismo argumento? Creo que está mal informado, por decir... un secretario no conozco, general, el vicepresidente de la Internacional Socialista, desinformado. Debe estar desinformado, y en su momento, pues entonces, no conocía el artículo, le explicaré con detalle de qué se trata para que pueda tener mayor precisión. Al principio yo fui incomprendido. Algunos desde la misma oposición decían que nosotros estamos buscando dividir, y mi argumento siempre fue el nuestro, de voluntad popular. No, nosotros más bien estamos proponiendo crear la mejor unidad, la unidad de la gente, la unidad participativa, democrática, incluyente, de abajo hacia arriba, y nuestra tesis fue predominante. Nuestra tesis política se impuso y logramos ir a las primarias el 12 de febrero. Te retiraste, y eso consolidó. Claro, pues yo entré en esa contienda con un plomo en el ala, como tú bien lo sabes, logré reivindicar mis derechos en la Corte Interamericana, pero lamentablemente luego el gobierno genera una confusión que planteó que si yo ganaba no podía gobernar. Y como no se trata de una candidatura personal, sino de construir un proyecto político con el que yo estoy identificado, decido apoyar a Enrique Capriles. Pero a lo que voy, de la expulsión que te aplicaron a ti, para terminar, se lo aplican a William Ojeda también, habiendo él hecho uso de su derecho a opinar? Él opinó lo que opinó, ¿y por qué lo expulsan? Bueno, eso se lo debes de preguntar a los que tomaron esa decisión, ese proceso. No voy a ¿Tú no lo hubieras expulsado? Sobre temas internos. Yo creo que no hubiese convivido con esas diferencias que evidentemente al final se exponen como parte de una estrategia del gobierno. Si se produce un resultado adverso para ustedes, como vaticinan las encuestas, Leopoldo, ¿ustedes van a reconocer los resultados oficiales que emanden del boletín oficial del Consejo Nacional Electoral? Mira, lo primero es que yo no tengo duda que el 7 de octubre en la noche, cuando el CNE dé los resultados, van a dar como ganador a Enrique Capriles. Esa prueba de fuego la tiene en sus manos y la va a tener en sus manos el candidato presidente y toda la estructura de gobierno actual, que es reconocer los resultados. Quienes han dado indicios de no reconocer ha sido el propio oficialismo. Por Dios, el propio presidente ha dicho que hoy el ministro de Defensa dijo en un momento dado que si llegaba a ganar la unidad iba a haber un caos. Manipularon las declaraciones, como a ti te las cambiaron también lo de simulacro, según lo que has dicho acá. Pero en todo caso, el comandante en jefe de la Fuerza Armada y candidato, que es Chávez, dijo que va a reconocer. Ahora ustedes, la pregunta, porque si está Chávez se le pregunta, pero ustedes que están aquí, ¿ustedes van a reconocer lo que diga el CNE el 7 de octubre en su boletín oficial? ¿Sí o no? Siempre se ha reconocido y por supuesto estamos en esta contienda para competir, ganar y reconocer lo que ocurra el 7 de octubre. Incluyendo la derrota de Capriles. Capriles va a ganar, hermanito. Está elusivo. Gracias, Leopoldo. Tuviera una buena oportunidad para que quede grabado. Sí reconoceremos el resultado electoral de CNE, sea X, Y. Lo acabo de decir, siempre hemos reconocido y se va a reconocer, pero lo importante es que reconozca quien hoy es presidente que perdió y que tiene que entregarle el poder a un nuevo presidente.